Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren reactivar lo que son las skins en el reproductor de Windows Media Player, ¿vale? Esto es totalmente compatible tanto para Windows 10 como para Windows 11, al menos a lo que tengo entendido, y las skins son las que estaban anteriormente pues con los demás sistemas operativos, ¿no? Esto es totalmente funcional. Aquí tengo una canción, no la voy a reproducir tanto por tema del copyright, pero para que vean que sí funciona, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es esta como de una cabeza flotante. Tenemos aquí el apartado para pues el ecualizador, el balance, el volumen, pues aquí el ecualizador, y acá pues la cuestión de la lista de reproducción. Estas se pueden meter para que quede más o menos algo así. Pues bueno, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y pues bueno, ya después de haber hecho esta mención, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a Google y buscar alguna página de estas. Bueno, lo que tenemos que poner básicamente en el buscador de Google es lo siguiente. Ponemos lo que es Windows Media Player Skin Archive, ¿vale? Así como lo tengo escrito en la parte superior y de izquierda, pues así lo vamos a poner. Tenemos estas tres opciones. Si me acuerdo, les dejo directamente las tres opciones en los comentarios o en la parte de la descripción del video. ¿Por qué? Porque hay algunas veces en que la página no carga. La más recomendable era esta que tenemos aquí. Solamente entramos a la página, le damos en este botón de descargar y pues se descargaba el archivo en automático, ¿vale? Pero hay veces en que los servidores de una página u otra están muy saturados y no te va a dejar descargar absolutamente nada. Así que por eso te dejo estas tres opciones. La que encontré un poquito más optimizada y todas estas cuestiones son esta que dice Google Sites. Simplemente entramos, la página de sites.google.com, diagonal view, diagonal... Bueno, aquí si me acuerdo se las dejo en la descripción. Y aquí vamos a encontrar todo, o básicamente el repertorio de estas skins para el reproductor de Windows Media, ¿vale? En la parte izquierda encontramos una preview de estas pues skins de la que le podemos aplicar al reproductor. Aquí como lo ven hay muchas, están bastante curiosas algunas, yo no las conocía. Pero bueno, tenemos la página 1, bueno, como ven aquí la página 2 no se encuentra. Te digo, hay algunas que tienen fallos dependiendo pues de las cosas, ¿no? Si está muy saturada la página, si ya se cayó la página, pues bueno, aquí lo tenemos. Como ven están todas las skins. Vamos a descargar por ejemplo esta de gorilas, ¿vale? Para descargarla pues solamente le damos aquí en este botón. En este caso, en esta página en específico me manda Google Drive, así que solamente le doy aquí donde dice descargar. Se empezará a hacer la descarga del archivo. El archivo no pesa absolutamente casi ni 1 MB, o sea que se descarga muy rápido. Y vamos a ir en el apartado de las descargas. En este caso pues es el escritorio. Solamente le doy doble clic al archivo que acabo de descargar, que es este de gorilas. Le vamos a dar doble clic. Nos va a aparecer esta ventanita en la cual nos va a decir que si queremos pues descargar el archivo y cuestiones así. Le damos que sí. Aquí como lo ven ya se descargó completamente, solamente le damos donde viene ver ahora y la skin se aplicará. Aquí vienen los botones, creo que es este para el play. Ahí tenemos la canción. Creo que no se está escuchando porque le bajé un tanto el volumen, pero bueno, como ven aquí tenemos la skin. Ahora, ¿cómo hacemos pues para regresar al modo original o para cambiar de una máscara u otra? Pues bueno, creo que básicamente aquí sería más o menos encontrar algún botón poniendo el cursor encima, el cual nos diga que podamos maximizar la ventana o poner la ventana en modo completo, ¿vale? En este caso, como esta skin yo no la conocía, los botones o algunos botones están un tanto ocultos. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un botón que si ponemos el cursor encima nos da a entender qué va a ser. Por ejemplo, Open. Sí, aquí hay otro botón que es Open el ecualizador. Aquí como lo ven lo tenemos. Aquí hay otro. Y bueno, pues aquí están los botones, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí tenemos unos botones en el cuello del personaje que es Exit, Minimize o bueno, minimizar la ventana. Y tenemos este que es maximizar, ¿vale? Vamos a encontrar este botón o debemos encontrar este botón que sea maximizar la ventana. Al darle nos va a regresar a la ventana original del Windows Reproductor Media. Y por ejemplo, cuando hayamos, bueno, ya se fue. Cuando queramos regresar a alguna máscara o algún skin o queramos cambiarla, solamente le vamos a dar un clic a la parte de aquí y vamos a presionar, nada más ya sin presionar el clic, le damos en el botón de Alt en nuestro teclado, ¿vale? Le damos en el botón de Alt, nos van a aparecer estas opciones, vamos a darle en la opción de ver. Y ¿dónde está? Mostrar, ¿dónde está? Complementos. Aquí donde viene selector o selección de máscara, ¿vale? Le damos aquí. Aquí nos van a aparecer todas las máscaras que tengamos activas o que hayamos instalado directamente en el reproductor. Vemos que tenemos esta de Revert, tenemos el Headspace que es el que les mostré al inicio.
Tenemos aquí la de gorilas, corporativa, 9 series de foul, aquí las tenemos. Inclusive aquí tenemos un botón para irnos directamente a la tienda, o bueno, aquí nos da más información. Pero bueno, si quieres descargar más skins y más aplicarles y así, pues aquí tenemos la página. Y ya cuando las hayas descargado todas y las quieras instalar o las quieras aplicar, solamente entras aquí. Es aquí donde viene aplicar máscara, y ahora sí ya se habrá aplicado pues la cuestión esta. Mira, en este caso con esta skin en específico, aquí está el botón, como lo ven dice return to full mode, como de regresar a la ventana grandota, ¿no? Si le doy aquí se regresa a esta interfaz. Te digo, viene de diferentes nombres ya dependiendo de la skin, pero bueno, ya que hayamos entrado aquí, pues normalmente le damos en ver, selección de máscara, seleccionamos la que queramos, aplicar máscara, y ahí lo tenemos. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video les haya dado a entender. En este caso, en esta cuestión en específico, yo tengo lo que es Windows 11, y te digo que pues si es compatible con Windows 11, debe ser compatible con Windows 10 y versiones anteriores, aunque las anteriores creo que ya no se utilizan tanto en la actualidad. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Amado y recuerda que subo video cada semana. Adiós.